Bien, llega el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Rafael Díaz Filpo, político, abogado, ex miembro del Tribunal Constitucional. Ex político. Vamos a hacerle esa pregunta. Ex municipalista, aunque ese es un sentimiento que se mantiene en la vida de cada quien, y verdaderamente una persona que tiene la facilidad de opinar sobre diferentes temas de su área profesional. Y con él vamos a hablar hoy también de política, Rafael Díaz Filpo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, señores, viejos amigos, Y queridos amigos y nuevos amigos. Y desde hace mucho tiempo, Desde Rafael hace Díaz mucho Filpo. tiempo. Desde hace mucho tiempo. Tenía un... Ustedes estaban jovencitos, no tenían canas en esa época, cuando yo lo conocí. No, éramos felices, jóvenes indocumentados. Con todos los bríos que se mantienen. Que se mantienen, digo, se mantienen no, aguaje. El allante. No te descubras, no nos descubras, Nelson Encarnación, no nos delates. Rafael, Nelson Encarnación, Cuánta leyenda historia, del país. el magistrado Rafael Díaz Filpo, ex vicepresidente del tribunal, porque era el primer sustituto Del presidente. del presidente del Tribunal Constitucional, una corte que construyó esa camada de magistrados encabezados por de jueces encabezados por el magistrado Milton Ray Guevara, que tiene una impronta indudable en la aplicación de la justicia constitucional en la Respetable. Respetada, muy respetada. Don Milton Ray, no amigo de Pedro Santana. No, Ha soltado. Tiró una, No, pero tiene toda la razón. Pero el del único mundo. amigo de Pedro Santana. Si Luis hace lo que dice Milton, se casa con la gloria. Sí. Bueno, Sacarlo del Panteón Nacional. No lo va a hacer porque hay... Habrá escuchado la opinión que emitió sobre ese particular el presidente Abinader. Habrá escuchado hay su demasiados opinión. santanistas. Oye, en este país hay más santanistas que duartistas. Yo lo que te digo es que si el presidente Luis Abinader oye al expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, desde mi punto de vista, ¿no verdad? Se casa con la gloria. Yo creo que más del 75% de la población dominicana estaría de acuerdo con esa posición. Sí, estoy de acuerdo públicamente, pero en el fondo son santanistas. Santanistas y trujillistas. Por lo menos tú públicamente estarán de acuerdo. Lo admito, lo digo. Ahora, lo Rafael, aplaudo. mira, a través del tiempo, verdaderamente la incidencia de Joaquín Balaguer todavía se mantiene, perdura, claro, sí, perdura. claro. Me decía, Porque esa fue una acción de Joaquín Balaguer. me porque lo llevó. decía Sí, claro. me decía un amigo hace 2 o 3 días, me decía un amigo, es que este país en el fondo es balaguerita. En el fondo es balaguerita. Me decía un amigo. Por lo menos, y yo creo que sí. Ahora, Por lo y menos si yo te lo han pregunto, imitado. Nelson, para que no se vaya eso, y si yo te pregunto, ¿y este país en el fondo es trujillista? ¿Tú te atreves a contestar? Yo creo que sí, que Trujillo. Pero primero. ¿Perdón? Yo creo que Primero. Trujillita y balaguerita. Sí. Primero Trujillita y luego balaguerita. Pero, Yo creo que es sí. así. Esas Balaguer- raíces están ahí permanentes. El doctor Balaguer Lamentablemente porque así. llevó al... Lamentablemente al por lo de panteón. Trujillo. No lamentable por lo de Balaguer. Yo no fui balaguerita, pero tengo que reconocer que Balaguer hizo una obra majestuosa Sí. en el país. Hay que reconocerlo. ¿eh? Balaguer llevó Y fue un a... nacionalista carta cabal. Sí. Llevó a Santana... Ese es mi punto de vista. ¿eh? Llevó a Santana al Panteón Nacional el día que lo llevaron fue un acto majestuoso, Claro. como corresponde cuando llevan una personalidad Sí. tan controvertida como Santana al Panteón. Bueno, y el discurso que el doctor Balaguer dijo fue una pieza oratoria brillante como la de Balaguer. Entonces, ¿acabó con Santana? Pero también lo rehabilitó al mismo tiempo, hizo un equilibrio. en su Acabando de discurso. llevarlo al Panteón, va a pronunciar el discurso y acaba con Santana. Balaguer era un genio. Patriota, Genio y sepultura. patriota, te elevo. Traidor, te condeno, algo así. Sí.
Y entonces don Rafael Herrera, que estaba al lado, le comentó a un amigo, dice, pero el doctor acaba de derogar el decreto con este discurso. Entonces, es una persona muy controvertida. Algunos fanáticos de Santana dicen que sin él la República no existiera, lo cual es una gran mentira. Porque cuando él llegó a una de las batallas fundamentales, ya el centinela de la frontera había resuelto. Claro. Ya Duvergé, que era el lugarteniente, ya había resuelto. Claro. Entonces, pero bueno, es un tema muy controversial, que nosotros no podemos entrarnos en esos vericuetos tan difíciles, porque reitero, este país es lilicista, santanista y trujillista. Y balaguerista. Y balaguerista. Y poco duartista. Muy poco duartista. Esa lamentablemente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, Pero viniendo ya al terreno de la actualidad, el magistrado Díaz Firpo. Nelson, yo te conocí sin una cana a ti. oh, Sin una cana, Nelson. Igual que a Gregory, sin una cana. Bueno, yo también. Ya tenía alguna cara tú. y esos temas de ustedes, No, Bueno, pues somos recordando amigos el pasado. Somos amigos hace 1000 años. pero en el aire. No importa, no importa. Recordando el pasado. Somos amigos, de lucha, primero Pluma de oro. con Jacobo. Sí, sí, claro que Pluma sí. de oro. Con Jacobo. Que luego- reconocer. luego con Peña. Tú porque eres amigo mío. Hermano tuyo soy yo. Va Más que amigo, va a elevarme hermano, lo más que pueda. En ese sentido, y para entrar en materia de aprovechar la presencia de Rafael Díaz Firpo, el PRM es una derivación totalmente directa del PRD. Tiene el PRM en cantidad y en calidad, la sustancia de esos preclaros políticos que había en el PRD, porque ahí no se sientan PRMistas, es casarse con la gloria, conseguir un PRMista que venga de invitado a este, y he A visto ninguno, que a otros no van. programas. Diga usted, señor magistrado, No van. usted que Cuando- tiene posibilidad de hablar sobre el tema. Cuando el primer programa de televisión después que yo abandoné por el tiempo ser juez del Tribunal Constitucional fue a este programa que vine. Y yo dije una cosa que parecía una herejía. Yo dije en este programa, yo dije que Luis le había puesto un candado a la Constitución, pero que él tenía la llave en la mano. Sí. Yo dije en esa oportunidad que basta con que los diputados y los senadores decidieran perfilar y habilitar a Luis para la reelección. Y hoy te voy a decir lo siguiente, en la línea que está preguntando Gregory. El PRM nació del PRD. Esa es la gran verdad, eso no se puede ocultar. Pero el PRM no se parece al PRD. Hay una distancia muy grande entre el PRM y el PRD. Muchos ¿En qué dirigentes... sentido? Y exacto, es una opinión positiva a favor del PRM o es una crítica al PRM. Yo creo que es una opinión a favor del PRD. El PRD donde yo crecí no es el PRM donde yo no soy militante. El PRD donde yo crecí era un partido basado en la doctrina socialdemócrata, impulsada por Peña Gómez. Primeramente veníamos de los círculos de estudio que lo dejó Juan Bosch. Y para tú adquirir la categoría de militante del partido tenía que pasar por un círculo de estudio. Eso no ocurre en el Tenía que PRM. estudiar, ¿verdad? El PRM, yo le decía anoche a un amigo que conversaba conmigo en mi casa, el PRM tiene un gran dilema. Si hubiese hoy una convención en el PRM y a mí me preguntaran, ¿quién tú crees que la vas a ganar?
la mayoría va a decir que la va a ganar David Collado, Sí. porque es el más popular. Porque esto. Sin embargo, la estructura dirigencial la tiene Carolina, la tiene Hipólito Mejía. ¿Mm? Y el padrón de ellos es un padrón cerrado. O sea, no es un padrón donde vota todo el mundo, es un padrón cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? O sea que lo que se ve en la calle no es lo que Lo que ocurriría se ve en la internamente. calle no es lo que se ve en el seno del PRM. Porque en el seno del PRM, la mayoría de esa estructura partidaria responde a Hipólito Mejía y responde a Carolina Mejía, desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Y a Luis Abinader. Y a Luis Abinader. ¿Qué va a pasar ahí? Pero Luis, Ahí es puede neutral. pasar que haya un tranque y Luis produzca el detranque, para decirlo de alguna manera. Oh, Peña Gómez 2.0. Perfectamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando la candidatura a síndico de Miguel Vargas. No, de Johnny Ventura, Ajá. que aspiró Miguel Vargas y aspiró Eligio Jaque, y hubo un empate entre Miguel Vargas y Eligio Jaque prácticamente, Y Julio Mariña. pero también y Julio aspiró. Mariñi. Había un tranque entre los tres prácticamente. Primero quedó Mariñi con unos boticos por encima, luego quedó Miguel cerca y luego quedó Eligio Jaque. Sí. ¿Qué hizo Peña Gómez? Produjo el desentranque, Se proclamó él. se proclamó. ¿Qué va a pasar en el PRM? Perdón, pero en un radio de acción que involucraba únicamente a una organización política que era el PRD, Exacto. no a un país completo, que habría que desmontar la Constitución para reorganizarla nueva vez. Pues ya No, lo porque no hay dijo. que hacer eso. Nada más que- ¿Eh? No hay que hacer eso. El Oye, estrado- como usted tú fuiste explica, Tú doctor. fuiste legislador municipal, no hay que hacer eso. Sencilla y Doctor, llanamente, ¿cuántos son los senadores y cuántos son los diputados? Se podría, pero Ellos van a costo- reunirse y el costo de opinión. cerrado. Al PRM no le importa la, eso, el política, costo de oye, opinión. la política es el arte de lo No posible. le importa eso. Y a el costo veces de la el opinión. arte de lo conveniente. El arte de lo conveniente, lo acaba de decir Nelson, el arte de lo conveniente. Cuando ese partido se reúna y vea que tiene una dificultad palmable entre la corriente de Carolina, que es la corriente de Hipólito Mejía, y la corriente de David Collado, hay que reconocer que Hipólito Mejía es un animal político, Sí, sí, sí. un animal político, y hay que reconocer que es un hombre que tiene solidario y un liderazgo Y trabaja. extraordinario, Y trabaja. tanto dentro como fuera, hay que reconocérselo. Y es un hombre amigo de los amigos, eso hay que reconocerlo. Yo nunca estuve con Hipólito, pero tengo que reconocerlo. Al contrario, Hipólito estuvo contra mía, pero yo tengo que reconocer que Hipólito es un animal político en el sentido amplio de la palabra. Bueno, antes de ir al Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo era miembro de la Junta Central Electoral. E Hipólito lo bajó Hipólito, Entonces, y puso ahí a un gran amigo nuestro. pero hizo una Eddie cosa, Olivares. que subsanó eso. Hipólito fue capaz de ir al entierro de mi madre cuando murió a Asua, y en plena sala de la sala de mi madre me abrazó a mí, abrazó a César mi hermano, abrazó a Luis mi hermano y dijo: no tengo más problema con los Díaz Filpo, yo soy amigo de ellos, son mis amigos. Y eso para mí subsanó esa cosa. Fíjate ese que es Hipólito Mejía. ese Hipólito. Fíjate que César mi hermano es de los dirigentes importantes de Hipólito Mejía. Y Luis mi hermano también está con Hipólito Mejía, están apoyando a Carolina. la ambos. senadora también. Y la senadora también, están apoyando Mira, a Carolina. Mira, buena información. Te digo para que lo sepas. Entonces, Hipólito es un político atípico, hay que decirlo así. Entonces, volviendo al tema original, reunidos los diputados y reunidos los senadores, donde no puede entrar nadie a llevar un café, cuando esté reunido para conocer el tema constitucional, no puede entrar nadie. Reunidos los senadores y reunidos
los diputados. Eso es como si fuese el concilio del Vaticano. Perfecto, Exactamente. perfecto. El Exactamente. colegio cardenalicio. Ignoraba ese Sí. detalle. Entonces, cuando ellos estén reunidos, y ahí reunidos, Juan, el de Padre de la Casa, para decir un nombre, plantea modificar la Constitución y se lleve a votación y se produzca una votación y obligue a Luis, obligue entre comillas, que se presente con esa modificación constitucional. Bueno, y sobre todo... ¿Qué va a hacer Luis? ¿Y el poder de veto presidencial? No, no puede vetar. ¿Qué va a vetar? Esa es una decisión que no tiene veto presidencial. La ley que declara la necesidad de la Constitución Claro. no puede ser vetada por el Exacto. presidente. Y está hablando aquí un constitucionalista que acaba de ser juez de la Suprema del O sea, que Tribunal lo que el doctor Constitucional. Díaz Filpo está no hablando... puede ser, no, está obligado a promulgarla. Está obligado a promulgarla. O sea, Entonces, que ¿qué eso va a deja hacer? abierta la posibilidad, Claro, eso deja abierta cualquier posibilidad, cualquier posibilidad. Eso deja bien. excepto Van Inter. Entonces yo dije en este programa, el primer programa que vine después de ser determinada y ser juez, dije que Luis se va a reelegir. Y hoy vuelvo y lo digo, Luis se va a reelegir. Aunque él Faltan diga 2 años. 1.000.000 de veces que no se va a reelegir. Faltan Porque 2 ¿qué años va? para él. Luis lo que es un político. Sí. Cuando estén reunidos los diputados y los senadores reunidos y haya pasado un proceso entre Carolina y Davidcito, y ese proceso, Lo de Davidcito porque ustedes son amigos. no somos amigos, somos compañeros, fuimos compañeros de partido juntos, pero no somos amigos. Amigo no. Cuando eso se produzca y diga Davidcito por un lado que él ganó y diga Carolina por el otro lado que él ganó y haya un tranque en ese proceso, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el chapulín colorado? Pero ¿Qué va a pasar? Luis Abinader, con el precedente de su opinión de Luis Abinader previo, reiterado, constante, permanente, decidido, se me hace cuesta arriba que pudiera cambiar la opinión o cambiar la voluntad, a pesar de lo que usted indica, de que la asamblea reunida Es soberana. le haga lo obligue a aceptar o lo induzca a aceptar esa decisión. Para mí sería muy difícil que Te Luis voy a hacer Abinader... una pregunta, político. Gregory. Una pregunta te voy a hacer, que Nelson lo podía afirmar o negar. ¿Cuántas veces dijo Balaguer que no iba a la reelección? No, pues, 62, él no estaba en había eso. un conteo, yo lo que estoy es trabajando por el país. 60 y tantas veces. Todas las veces que hizo. Luis el Balaguer pequeño. El Luis el Balaguer pequeño de esta época. El político tiene que- guardando la distancia, ¿no verdad? El Balaguer pequeño de esta época. El político tiene que ser como... Luis dice lo que le conviene Claro. y hace lo que lo beneficia. En términos políticos estoy hablando. Porque es un hombre honorable, no se le puede quitar. En este caso sería para resolver y definir una situación de su partido. Claro. Una decisión política. Es una decisión política. Nelson te lo acaba de decir, una decisión política. Sí. ¿Qué va a pasar? Ningún Por eso es que usted partido- dice que sería la versión de lo que Peña Gómez tuvo en un momento determinado que hacer para salvar su situación. Ningún partido está obligado a suicidarse. Peña Gómez no pensaba ser candidato a síndico del Distrito Nacional. Claro que no. Y la situación lo llevó a ser candidato. El día que él convocó la reunión... para- Johnny Ventura no pensaba ser síndico de la capital. No, había Y sido la y lo Providencia, pusieron ¿no? de Había sido- suplente de Peña Gómez había sido y candidato. llegó a ser síndico. había sido por la candidato. divina providencia. El día que Peña se proclamó, convocó una reunión en el Lina, 4 de la tarde. Está ahí el Comité Ejecutivo Nacional reunido en el Salón La Mancha. Y estábamos fuera un grupo de periodistas. Y están diciendo, ¿y qué es lo que va a hacer Peña?
que hay un tranque entre Eligio y Mariño y Miguel. y Miguel. Yo le dije que se va a proclamar él. ¿Le Tú estás dijiste tú? loco, sí. Ahí está Abigail Peña, Abigail Soto, ahí está Melton Pineda. Coño, me dijeron que Abigail Soto estuvo muy malo el otro Sí, día. pero ya se Sí, recuperó. resolvió Gracias esa a Dios. situación, sí. Yo Le lo dije- yo lo supe fuera del país. Sí. Sí, y no ya, hubiese ido a verlo. ya rebasó Yo no sabía. el Sí. plan. Le Un digo, buen amigo. Se va a proclamar, Peña. Tú estás loco, está bien. No pasaron 10 minutos cuando ¡ay! Se proclamó Peña. Te dijeron que tú lo sabías, ya que te lo habían dicho. No fue la experiencia. Y en ese escenario improbable desde el punto de vista de la vista mía, que usted plantea. es hipotético. Pero yo te hice No, improbable. hipotético. Pero yo te hice hipotético. una preguntita y tú me la respondiste. ¿Cuántas veces dijo Balaguer que no iba? Porque tú vienes de ese litoral. solamente- ¿Cuántas veces dijo Balaguer que no iba? Bueno, ¿Y tú solo creíste las veces que te decía que no iba? Solamente 60 y algo de veces. Ah, bueno. ¿Y fue y no fue? Fue y volvió. Y fue y volvió. Y volvió y volvió. Fue y volvió y fue. El arte de lo conveniente. Si Bueno, si pues la mire. conveniencia política para el PRM es que el presidente se ponga una mascarilla y resuelva cómo explicar su... Silencio. Pero hay un el problema. silencio. Pero hay un problema que es elemental, que yo te pregunto. Hay un problema. Luis es un animal político, como todos los políticos. ¿Qué ocurriría si Luis ve que el partido va por un derrotero, por un derrotero producto del tema de la convención, y que eres la única persona que lo puede salvar. que lo puede salvar, con capacidad de salvarlo? ¿Qué hace? Asumir esa responsabilidad. Y ese entiendo. sacrificio, digámoslo entre comillas. Ya. ¿eh? En Eso ese- no es lo que hace un muy bien. político. En ese Eso no es lo escenario. que hace un político. Sí, es correcto. Si tú fueras político, tú no lo hicieras. Muy cierto, ¿Eh? muy Tú cierto. no salvaras Entonces, tu partido. Sí, doctor. Por eso digo, Entonces, en ese sentido, con ese escenario, le voy a quitar el completivo que le había hecho en la pregunta anterior, la posibilidad de que la decisión de 2028 se reconfigure sería concreta con la participación, entonces, como candidato Luis Abinader, porque ahora mismo hay una encuesta ahí, por ejemplo, que Leonel Fernández aparece muy por encima de una encuesta de una encuestadora aceptada por la Junta, que tiene previos trabajos hechos, aparentemente muy buenos. ¿Y cuál ha sido su ¿cómo se llama? Su background, su historial. Su historial. Bueno, dice una reseña que vi ahí que muy bueno. Pero el asunto es que verdaderamente en percepción se entiende que la principal figura ahora de la oposición recae sobre Claro. Leonel Fernández. Claro. Siendo Indudable. así, habría una reconfiguración y qué papel ocuparía entonces. Usted empieza a sonreírse, ese eventual escenario que usted plantea, hipotético. yo soy amigo personal de Leonel Fernández y le agradezco a Leonel Fernández que me llevara a ser juez del Tribunal Constitucional después que Miguel Vargas me apoyó. Él me apoyó también. Pero desde mi punto de vista, yo creo que el tema de Leonel Fernández y del PLD es que si ellos no se ponen, si no ponen los pies en la tierra y no se juntan y no llegan a un acuerdo, el PRM se va a quedar. Oye lo que te estoy diciendo, el PRM se va a quedar. Ahora, si se produjera un acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, un acuerdo entre ellos, Un acuerdo más sincero, el ¿no? PRD, No como el de 24. más el Partido Reformista, más otros partidos, esa fórmula barre las elecciones. Pero si no es así, es cierto que Leonel Fernández es el que está adelante en este momento, pero el PLD es una maquinaria. No se puede subestimar Sí. esa maquinaria. Está en todo el país. No se puede subestimar a Danilo Medina. No se puede subestimar a Danilo Medina. Es un político pragmático y es un político que vive recorriendo el país. No está sentado en su casa en un aire acondicionado. Entonces, esos son elementos que a la hora de hacer un análisis hay que tocarlo, hay que verlo
Entonces, no es tan fácil que Leonel tiene ya la venda presidencial colocada. No es así, no es así, Nelson. No es así, Gregory. Ese es un elemento que hay que verlo detenidamente. Ahora, ¿se juntará el PLD y la Fuerza del Pueblo? Esa es la pregunta del millón. Bueno, partiendo de la historia recientísima, Sí, no. pero en la política cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es Podemos hablar de posible. lo conveniente. Y no Exactamente. podría ser eso que tú dices, Nelson, el deseo de mucha gente, que no. Y que la realidad pudiera ser otra. Bueno, el deseo, Ahora, si el se- deseo del PRM es. Ahora, si se junta, ¿Él? El deseo del PRM realmente. claro, es ese. a eso está jugando el PRM. Claro. Si se juntan Danilo, Leonel, Miguel y el Partido Reformista, barren las elecciones. Barren en las elecciones. Eso indica automáticamente que usted está reconociendo que el PRM no está en su mejor momento. No, el PRM está en su peor momento. Ahora, la figura de Luis está aparte, que eso es otra cosa. Luis como figura está aparte. Pero el PRM está en su peor momento. Porque solamente todo este problema de los escándalos que se han producido, que no tocan a Luis, hay que tomarlo en consideración. Y los escándalos que usted menciona y que conocemos y que el televidente sabe que usted está hablando, ¿superan la obra de gobierno de 6 años? Yo creo que con relación a la obra de gobierno de Luis, hay muchas cosas positivas, pero hay muchas cosas que no han concluido. Por ejemplo, esa carretera Duarte. ¿Quién empezó esa carretera Duarte? Esta ¿Cómo están gestión. esos tramos, cómo están de la carretera Duarte? Sí, sí. Hay obras que se han empezado y no se han terminado. Muy lento. Eso influye. Claro que influye. El déficit, para decirlo de alguna manera, que tienen algunos tramos de esa carretera Duarte, como el puente. Los puentes, para decirlo. Todo ese Son tipo un de peligro. cosas. Es un peligro. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Significa eso que Luis es el culpable? No, Luis no es el culpable. El culpable es el ministro de Obra Pública o los ministros de Obra Pública que ha tenido este gobierno. No, el ministro, porque el único, Eduardo lo que tiene son 3 meses. ahí. Exactamente. Y el único ministro fue de Lina Ascensión. Sí. Eso es verdad. Esa es la gran verdad lo que dice Nelson. Entonces, esa es la situación. Pero Yo insisto, Absurdo. Absurdo totalmente. Nelson, te voy a decir en un que si absurdo el PLD y la Fuerza del Pueblo se sientan, eliminan la diferencia que tienen, que son, o la aplanan, que son para decirla de alguna manera, la parquean. la parquean, la ponen en retiro por un momento y se unen. Y junto a eso, el partido, el PRD, el Partido Reformista y otros partidos se unen, barren las elecciones. Barren las elecciones. Y mucho más si Luis no es el candidato. ¿Y qué ha pasado con el PRM? Que no ha... Porque tiene 2 gobiernos, 2 periodos. Oye, tiene en bandeja de plata servido hacer buena gestión política, sobre todo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha faltado personajes inteligentes dentro del PRM? Porque tenemos una economía aceptable. Sí, yo lo que creo es que en el caso del PRM, mucha gente le ha fallado a Luis. Luis, como Luis, ha intentado hacer las cosas bien. Luis, como Luis, ha iniciado una serie de obras, pero no puede darle seguimiento a cada una de las obras que se hacen. Al canal de Padre la Casa, al canal del barrio Arriba de Asua, al canal de La Loma, a la carretera de Los Ovillos. Él no puede darle seguimiento a cada una de esas cosas. Por eso los ministros se encargan de cada una y le han fallado a Luis. Ya. Le han fallado a Luis. Un escenario de absurdo, porque estamos cayendo un poquito de absurdo por el tema de la posible modificación constitucional. Eso automáticamente rehabilita a Danilo Medina, entonces caemos en esos escenarios absurdos. Luis rehabilitado se presenta como candidato, Danilo rehabilitado también puede presentarse como candidato del PLD. Tengo, ¿Tú has sabido algo de eso? bueno, yo tengo la información de que al presidente Danilo Medina le mandaron a hacer esa oferta en el tema de la modificación constitucional para rehabilitarlo.
Creo que Danilo dijo que no. Creo que dijo que no. No, no te lleve de mí. Ustedes tienen la fuente para... No, yo no tengo esa fuente tan cercana, Bueno, pero me pondré manos a la obra. Voy a investigar. mira Gregory cómo se queda. Yo estoy pensando, ¿saben qué estoy pensando? Precisamente en la relación PRM-PRD, sustancia, y reiterando prácticamente mi observación anterior, de que el PRM quizás luce poco ducho, poco experto en manejo político. Mire la crítica que hicimos, o la observación que hicimos cuando usted llegó y se sentó, de que PRMista es difícil verlo sentado en la silla de invitado. Entonces, le faltan como algunas peripecias normales de acercamiento, de defensa de una obra de gobierno al PRM. Pero viene del PRD, los dirigentes fundamentales del PRM eran dirigentes fundamentales del PRD. Por entrenamiento no es. Exactamente, entonces pensaba en eso, doctor, en Lo la que pasa es que diferencia de los dos partidos. hay mucha gente en el PRM que son dirigentes importantes del PRM, que no fueron dirigentes importantes en el PRD, que es una nueva camada. Ya. Lo que tú dices, dicho desde mi punto de vista, visto desde mi punto de vista, valga la redundancia, tiene otra lógica. Es que han dejado solo a Luis. Usted reitera esa... No, yo lo reitero, lo han dejado solo. Luis está en todo. Luis está en todo. Luis se mete en todo. Luis chequea todo. Y ellos lo dejan solo. Y no cumplen con las instrucciones que le dio el presidente de la República. ¿Tú crees que es justo que al día de hoy esa carretera que va desde Santo Domingo para el Cibao tenga todos los baches que tiene esa carretera, arriesgando vidas humanas? ¿Tú crees que eso es posible? No me digan que por falta de dinero, porque ahí a esa carretera le han metido todo el dinero del mundo. Entonces, alrededor de 20.000 millones de pesos. Pero parece que también ha faltado recursos, porque... Por recursos no, este gobierno ha tenido recursos de sobra, Nelson. Este es el gobierno que más recursos ha manejado en la historia de la República Dominicana. Bueno, solamente hay que ver los presupuestos. Claro, ver los presupuestos. Sí, pero todo eso es relativo. ¿Por qué es relativo, Nelson? Los 26.000 millones del doctor Balaguer trayéndolo ahora sería un billón de pesos. O sea, Sí, pero no hay mega obras que No se hay pueda mega decir obra, que absorban el Ese presupuesto. es el tema, que no hay mega obra. Eso es verdad, no hay. Entonces, ese es el problema, que a Luis, la mayoría de los funcionarios lo han dejado solo. No se han dedicado a hacer una obra de gobierno. Ahora, Luis sí. Pero la mayoría de los funcionarios no. y La Luis- mayoría de los funcionarios están en otra cosa, hermano. y el presidente... Están en otra cosa. El presidente como líder del PRM... ¿Tú chequeaste ¿no? cuántos dirigentes del PRM salió de vacaciones, de fiesta, de trago para España, para el carnaval que se hace en España? Fue el carnaval. El carnaval de Fitur. El carnaval de No, Fitur. pero ahí no había dirigente del PRM. No había. No. Ahí hubo 3 o 4 senadores que correspondían a provincias turísticas. Ajá. Sí. Y no habían dirigentes del PRM. No. Revísatelo. Revísate la lista de todo lo que tuvieron ahí. Pero viene, Han dejado solo al viene presidente. diciendo que el presidente está en todo, que tiene una buena imagen, que no, eso no Sí. hay ninguna duda. Sí. Y el presidente no pudiera transferirle ese caudal al candidato del PRM. Pero ¿cómo se lo va a transferir si tú no sabes lo que va a ocurrir en la convención del PRM? Es para el año Pasa. 20. Si tú me dices a mí que Pasada va... la convención, yo digo. Pasada la convención. Y terminó tranquilamente. Él no puede transferir ese caudal al candidato del Eso PRM. no se transfiere, Nelson. Eso tú lo sabes más que yo. Sí, pero Tú sabes que eso le- no se le ayuda. transfiere. ¿Eh? Le ayuda. Eso no se transfiere, hermano. Lo que él puede transferir, yo insisto, Es la parte negativa. lo que él puede transferir, lo repito, lo que él puede transferir es evitar que cuando el tranque se produzca, él salir de candidato
del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Eso es lo que él puede transferir. Bueno. Mire, doctor, le planteo un escenario normal, totalmente normal. Llegan las elecciones de 2028, Fuerza del Pueblo con su candidato, que supongo y entiendo será Leonel Fernández, PLD con su candidato, PRM con su candidato, salido de una convención. ¿Con el PRD con su candidato también? El PRD tiene un candidato que es Leonel Fernández. No, eso sí, no señor. No, eso no es verdad. No. Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo. El PRD a la presidencial apoyará a Leonel Fernández en Fuerza del Pueblo. Tiene su candidato, Miguel Vargas. ¿Tú crees? ¿Quién te dijo eso? Pero pregúnteselo ¿A quién se lo pregunto? No, porque lo delato. No, pero el PRD llevó su fórmula con Miguel Vargas. Claro. Bueno, Y para tu información, el candidato vicepresidencial de Miguel en el 24 es el hijo de Rafael Díaz Viz. Bueno. Pero mire, déjeme plantearle ese escenario que considero puede ser normal. Pero yo lo que digo, Gregory, yo lo que digo es lo siguiente. Es para una pregunta no política. Sí, pero oye, yo lo que digo es lo siguiente. Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas conocen la situación del país y conocen la situación de los partidos de ellos. La conocen. Si ellos se pusieran de acuerdo y sobre ese acuerdo dicen, vamos a apoyar a Leonero, vamos a apoyar a fulano, vamos a apoyar a fulano, vamos a apoyar a Miguero, vamos a apoyar al otro, o al otro, al que sea. Esa es una fórmula, sumada al Partido Reformista, que mucha gente lo subestima, pero tiene una estructura que está ahí. Es una marca. Sumada al Partido Reformista, a esa fórmula, gana las elecciones. No te quepa la menor duda. Pero Rafael, ya. Gana las elecciones. ¿Ese escenario pasó ya en el 24? ¿Cómo así? Claro. Pero no fue sincero, no fue una alianza sincera. Ese escenario Es que no hubo, pasó en el 24. es que no hubo alianza en el 24. Entonces, Hubo anuncios. ¿Qué haría cambiar? No hubo alianza ¿Qué en el haría 24. cambiar? ¿Qué haya cambiado? Que eso que tú dices, el escenario pasado, ellos recapaciten y digan, cometimos un error. No fuimos sinceros. No fuimos sinceros. Vamos a sincerizarnos ahora y vamos a hacer esto. Eso es lo que eso. Para eso es que nos sirve ese escenario, para que ellos recapaciten eso. Tú me dices a mí Tú estás asumiendo que son nuevos actores y no, son los mismos. yo lo que estoy asumiendo es que Danilo Medina, Leonel Fernández, Miguel Vargas, Quique Antún han madurado lo suficiente para entender y entenderse ellos que si no se ponen de acuerdo, si ellos no se ponen de acuerdo, el PRM va a repetir como con la candidatura presidencial. Se entiende. Si ellos no se ponen de acuerdo. ¿Es así? ¿Es tan difícil ponerse de acuerdo ellos? Yo no creo que sea tan difícil. No. Y mucho más. ¿O tú crees que es difícil, Bueno, Nelson? a partir de la experiencia que tenemos, y la experiencia sirve para algo. Eso es lo que digo. No fue exitosa esa. Al contrario, fue una como dijo Danilo, esta es una alianza rara. Claro, fue una alianza rara. Y mire, mencionando el nombre de Miguel Vargas, un hombre muy inteligente, muy buen amarrador políticamente, tengo entendido de que sí, de que Miguel Vargas propicia un acuerdo donde la figura que encabece la boleta presidencial de ese acuerdo sea Leonel Fernández. Él fue el armador de aquella Tengo entendido. fracasada. Yo eso no lo sé. Ahora, yo eso no lo sé. Yo lo que sí sé, de acuerdo a informaciones que tengo, es que eres partidario de una gran alianza. Es lo que menciona. De una gran alianza. Sí, es lo que menciona. Pero eso no significa que esa gran alianza sea Leonel Fernández que le encabeza. Yo le agrego esa partecita. Puede ser Omar Fernández. Bueno. Puede ser Omar Fernández. Sí. Puede ser Omar Fernández, que es el que en la encuesta lo colocan por encima de todo el mundo en este país. Buscar la declinación de Leonel Fernández, lo cual no está previsto en el horizonte de este hemisferio. Esa es la situación. Doctor, termina el periodo constitucional de 2028. Luis Abinader, constitucionalmente, sale del escenario
político activo. Si no y se produce un pasa- tranque en el PRM. Exacto, exacto. Partiendo de que Él sigue condicionando, ¿no? bueno, exacto, pero yo le planteo ahora el escenario de lo que pudiera considerarse o de lo que debe ser usual, normal. Luis Abinader, el 19 de agosto de 2028, ya es expresidente de la República. El 17. Ah, sí, el 17, perdón, 17. porque sí, 17, correcto. No, Nelson. también el 19, pero comienza el 17. También sí, pero el día después de la juramentación, 16 de agosto 2028, del nuevo, de la nueva persona que dirige el país, el Luis Abinader es expresidente de la República. Ese periodo de 8 años dirigiendo Luis Abinader y República Dominicana, ¿cómo piensa usted que empezará a ser sobriamente, ecuánimemente evaluado? ¿Qué color de la historia presidencial va a tener impronta va a tener el ejercicio de Luis Abinader, a su modo de ver, si las cosas se mantienen como han sido hasta ahora, un primer periodo matizado y caracterizado por la presencia de la pandemia, ya luego un segundo periodo con una situación económica buscando ajustes, un escenario internacional muy específico, pero todo dentro de un control económico que tiene República Dominicana. Luis Abinader, expresidente, ¿cómo lo evaluaría, piensa usted, la historia equilibrada, a grandes rasgos? Bueno, yo pienso que al Luis salir de la presidencia de la República, el país lo va a ver como un presidente eminentemente democrático, donde cada sector de la población dominicana dice lo que entiende, dice lo que quiere. No ha sido perseguido, hay que reconocerle eso a Luis Abinader. Es un hombre abierto a la prensa, abierto a la Junta de Vecinos, abierto a las organizaciones sociales del país. Eso hay que reconocerlo, Sí. reconocérselo. Sobre el tema de la impronta como gobierno, de los proyectos del gobierno, hay mucho bache. Obra pública, por ejemplo, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Agricultura, por ejemplo, ha sido un fracaso. Sin embargo, hay otras áreas importantes de la sociedad dominicana que han avanzado de manera significativa, que eso hay que aplaudirlo. Pero eso, así es que yo lo veo y así es que yo creo que el pueblo dominicano lo va a ver. Un presidente eminentemente democrático, Transparente. transparente, todo eso hay que reconocerse. Muy bien. Ese es mi punto de vista. Bueno, como todos los seres humanos. en todas Yo espero las que al yo actividades. salir del programa no digan que yo soy del PRM, porque yo no soy del PRM, No, yo estoy está- diciendo lo que yo está pienso. Analizando, ¿Y usted sabe por quién está a usted? analizando justamente, o sea, luces y sombras. Exacto. Eso es Mire, natural. en 2028, en 2 años, viene el año que viene y ya al otro año hay elecciones. Claro. En ese año, ¿usted tiene idea de por quién a usted le gustaría votar? Bueno, a mí me gustaría votar. Por Omar Por Fernández. mi hijo, por Joel Díaz, Sí. me gustaría votar. Y Joel, que es un joven que ya presentó credenciales como candidato vicepresidencial de Miguel Vargas, está dentro de esas nuevas reservas, si se puede llamar, con que cuenta la República Dominicana, cuando decidamos salir de todo lo que tenemos, que ha sido ya una repetición. Claro. Él está activo en la... Y como él me preguntó por quién a mí me gustaría votar. Claro, y Por yo Joel me- aprovecho para hacer la pregunta en qué está Joel, si está Él estaba activando. fajado trabajando en su partido, él es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Ayer justamente venía de Dajabón, le toca una responsabilidad en la organización en la provincia, en toda esa provincia, y llegó como a las 10 de la noche de Dajabón. El PRD está Carlos, haciendo un trabajo de Carlos, reestructuración sí. muy amplio. Sí. Carlos, muy búscate una amplio, foto sí. de Joel y ponla ahí en la pantalla para
refrescar a la gente que fue candidato vicepresidencial con el ingeniero Miguel Vargas. Como pocos en las elecciones partidos, pasadas. como Sí. pocos partidos, el PRD ha hecho en el último año un trabajo interno Sí, sí. de reforzamiento. Nos lo explicó a nosotros y en el programa que dirijo de manera individual también, y ha sido reiterativo, Héctor Guzmán sí, lo ha explicado. Que es un y en la tremendo, prensa, es un tremendo dirigente. Sí, sí. bueno, Un tremendo dirigente. yo digo que Más Héctor, glutita. ¿No? Ustedes ahí metidos con Jacobo. yo catalogo normalmente, y se lo he dicho en el aire a Héctor Guzmán, el tanque de oxígeno político del PRD. Sí. Así es que yo le digo, el tanque de oxígeno político. Con mucha visión. Sí, una estructuración para la política muy amplia. Aprovechando lo que acabo de decir de tu hijo, ¿qué te parece incluyendo a David, que es un hombre de, ¿qué edad tiene David? Menos de 50 años. No, bueno, David tiene que 40 y pico de años. Sí, menos de 50 años. Sí. Está. Esa juventud que ha emergido en los partidos y que de alguna manera ha tenido cierta Relevancia. relevancia, pero además ha sido como medio refrenada por los dinosaurios. ¿Qué tú crees? Por los viejos dirigentes, como yo le dije. Los dinosaurios. hombre. ¿Cómo tú? Ahí está. Perdón, ahí está Joel. el próximo candidato presidencial en algún momento Sí, sí. en el país. Muy Ahí bien, está, ese joven. Mi hijo mayor. Sí, sí. muy bien. ¿Qué edad tiene? 44 años tiene. Sí, sí. Muy bien. Un joven. Preparado. Sí, Sí. ¿qué área? Eres licenciado en Derecho. Tiene maestría en una universidad de España. Tiene maestría en una universidad de Colombia. Tiene maestría en la Pucamaima. Qué bien. Así es que debe prepararse el político. Y empresario. Y empresario. Así Eres es. parte de nuestro bufete de abogados. Y está todo el día trabajando allí en su bufete de Qué abogados. bien. Analízame la juventud. Lo único que no me da un centavo. Es duro. No, él no es duro, pero Organizado. él me quita mejor. a mí. No es duro, es conservador. Es conservador. Analízame la juventud, en todas las áreas, el derecho, la política, pero básicamente la política, que es la más visible, la más bulliciosa en el país. La juventud, como tú me... Bueno, el tema de la juventud en la República Dominicana es que no ha tenido un apoyo sincero de los viejos dirigentes de las organizaciones políticas. Ha sido usada, pero no han tenido un papel donde puedan destacarse. Esa es la gran verdad. Pero este es un país que tiene muchos jóvenes preparados a todos los niveles. El propio Partido Reformista tiene una época que tuvo muchos dirigentes preparados. Y ahí estaba el Chato en aquella época. Ahí estuvo, que fue regidor con nosotros, Gregory San también. Giminián. Ahí Sí, estuvo Miguelito. Gregory Caimari en aquella época, por ejemplo. El PR también tuvo en su época muchos dirigentes de la juventud preparados. Y todos los partidos, en sentido, el PLD también. Pero no han tenido como el bache para que puedan arrancar y puedan despegar en una candidatura presidencial o vicepresidencial. Siempre todo eso ha sido copado por la dirección mayor de los partidos. Los partidos políticos. esconden a sus figuras inteligentes jóvenes. Eso es verdad. No sé por qué lo hacen. Oye, los partidos los esconden. por envidia, ¿por qué va a ser? Porque ven sombra. Sí, hacen sombra. Ven Y sombra. hay buenos ejemplares, Claro, hay buenos claro, ejemplares de la juventud. claro. El Pero PRD, mire, el PRD tiene muchos jóvenes valiosos, Así el PRD es, los así, tiene. Así. El PLD en una época tenía un grupo de dirigentes brillantes. PLD. El PLD Ajá. estaba Felucho Jiménez, estaba Juan Francisco Santa María, que fue mi compañero de estudio. Bueno, un grupo de dirigentes. El Partido Reformista también tuvo un grupo de dirigentes brillantísimo. Y no pudieron decollar. Bueno, Y el PRD también. Bueno, el PLD fue el más aventajado porque llevó un candidato, un presidente con 45 años. Ah, sí, Leonel Fernández. Doctor, ¿por qué Nelson ha mencionado que son dinosaurios, las mismas figuras, las mismas fichas? Correctamente, tenemos la boleta electoral de hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, prácticamente La misma. una gran repetición en los actores, en las boletas electorales, en muchísimos niveles, porque en las
provincias y los También. municipios se da lo mismo. Igual. Se da lo mismo. Igual. Somos así. No tenemos, por ejemplo, que yo mencionaba al de la Espriella, un candidato colombiano que es posible que pueda ganar ahora la presidencia en mayo. No se dan esos eventos de que surjan figuras que sustituyan las tradicionales. ¿Usted tiene una explicación a eso, sencilla? Bueno, el PRD, no yo, el PRD, Ajá, no estoy hablando del PRD ahora, el PRD de Peña Gómez ajá. logró consignar en los estatutos del partido un porcentaje para la juventud en candidatura. Fue el primero. Fue el primer partido que lo hizo. Pero eso se hizo a media. En los papeles nada más. En los papeles eso se hizo a media. Esa vieja dirección se trancó. Y si decían, por ejemplo, Rafael Díaz Firpo va a ser candidato a senador de Asua. No, pero es muy joven, no puede ser candidato a senador. Pero con 20 años, 25 años, 28, 30 años, no, A lo sumo vamos hay que poner una gente diputado. mayor. Pongo el ejemplo mío, ¿no es verdad?, para señalarlo. Pero así sucedió en sentido general. Y eso que ocurrió en el PRD, ocurrió en los otros partidos. Es así. Ese es el problema, ese fue un grave problema. Y Peña Gómez siempre defendía a la juventud, pero que va, no podía. Bueno, y se lo trancaban los ponían- dirigentes mayores. No, ponían la cuota de juventud. Sí, pero al final, En la lista, Sí. cuando era con lista cerrada, claro, lo ponían en los números claro, finales, que no ganaban nunca. así era. Y cumplían con la cuota. Y cumplía con la Mire, doctor, de mi parte una última pregunta. El principal... y tan rápido, ya me voy de aquí. Doctor, tenemos 50 minutos conversando. Eso es poco, hombre. Eso es poco, hombre, sí. Pues, no, pues. Sí. Si don Nelson lo aprueba. No, quiero preguntarle ya en el ámbito de la justicia, porque él dejó la magistratura, pero está Eso nunca se deja. exacto, Hay cosas, eso es como, la magistratura es como el periodismo. es un juez, él es un juez emérito, Usted ha expresado... pero está en el ejercicio del derecho. Sí. Mire, esa ¿Y expresión la suya... justicia cómo anda? Antes, Nelson, de que él responda, esa expresión del doctor Díaz Filpo conmueve, muy, muy interesante esa expresión suya, que eso nunca se deja, el ámbito de sentirse juez, el ámbito de Sí. sentirse una persona del derecho, eso es muy interesante. Así es. Sí. ¿Ustedes nunca han dejado cosas de ser periodista? No. Bueno, yo no soy periodista, yo soy comunicador apenas, Bueno, comunicador. pero me emociona Exacto. la misma Nunca vaina. lo dejaron, ¿verdad compartir. que no? Qué linda La expresión. justicia, ¿cómo lo evalúa? Yo pienso que va dando pasos de avance en sentido El general. problema, ustedes trataron, escúchame para que siga con la pregunta, ustedes trataron de, no de influir, pero por lo menos de pasar alguna línea, en el tema de la llamada mora judicial. Eso sí, Vete ahí, Eso no sí. depende del constitucional, en modo Eso- alguno. ¿Eh? En modo alguno depende del constitucional la mora. Sí, Sí, no y sí. sí. Mira, yo creo que escribí un artículo con relación a ese tema. Yo pienso que eso está ahí todavía, el tema de la mora judicial. En Costa Rica, yo fui a dar una conferencia a Costa Rica y descubrí que en Costa Rica el tema de la mora judicial está consignado en la Constitución de la República y está penalizado. Hasta que Se eso... penaliza a los jueces. Sí, está penalizado. Cuando eso se haga aquí, se borró el tema de la mora judicial, que tiene que ver con el tema de sentencia que organismos del Estado no la cumplen, la ejecución de sentencia. Cuando eso se penalice, en Costa Rica, por ejemplo, no cumplir con una sentencia, usted tiene 3 meses para que la cumpla, por ejemplo. Si en 3 meses usted no la cumple, lo primero es que lo quitan del puesto,
y lo segundo es que puede ser sometido a la justicia. En el caso de una sentencia que involucre una dependencia del Estado. Exacto, Ya. exacto. Eso es así. Cuando eso se haga aquí, entonces, en la República Dominicana, daríamos un paso de avance significativo en el sistema judicial de la República Dominicana. Hemos avanzado de manera significativa. La creación del Tribunal Constitucional creó una serie de precedentes importantes que son vinculantes para todos los poderes del Estado y para los particulares. Y este Tribunal Constitucional ha seguido esa trayectoria de crear precedente vinculante. Y eso es importante. ¿Qué aspiramos nosotros? Que cada Tribunal Constitucional que se elija cada 4 años, cada 8 años, sigan fortaleciendo los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Eso es lo que nosotros aspiramos. Mire, Ese es mi deseo. Mientras los precedentes vinculantes a todos los poderes del Estado y a los particulares Y a los se particulares. emiten por vía de la sentencia que emite el Tribunal Constitucional, Correcto. los propios órganos del Estado La violan, Entonces, la violentan. Por ejemplo, uno de los órganos más violadores de sentencias del Tribunal Constitucional o de los tribunales en sentido general fue AME durante un tiempo determinado. Sí. Y hacía lo que le daba la gana. La Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos sin Internos. consecuencia. Sin consecuencia. Ahora, La cuando haya policía- consecuencia, no lo vuelven a violar. Los institutos militares y Exacto. policiales también. Sí. Ahora, penoso que nuestro nivel de institucionalidad no avance, doctor Díaz Filto. Pero ha avanzado de manera significativa. Pero si sigue- tú comparas pero es un la problema. justicia de hoy con la justicia de los años 70, hay una diferencia del cielo. la a justicia de tierra. Balaguer, por ejemplo. No ha avanzado lo suficiente. El área Lo judicial. que nosotros aspiramos Muy bien, que avance. doctor. Usted menciona el área judicial. Muy bien, se lo compro. Ahora, el área que tiene que ver con el desempeño del Estado como gobierno, la parte que tiene que ver con el manejo del Estado, no ha avanzado en ese mismo sentido. Mire las críticas que le estamos haciendo a instituciones militares, a instituciones ministeriales. Ahí el desenvolvimiento de la institucionalidad penosamente no ha avanzado mucho. Podría ser... Pero por lo que te digo, Gregory, si a ti te nombran ministro de que Industria y sea. Comercio, por ejemplo, Y y tú desacato. violenta, Ajá. desacata una Ajá. decisión de un tribunal, no tiene que ser del Constitucional, de cualquier tribunal, de la Suprema, de y cualquier no tribunal, tengo consecuencias. y no régimen de tiene sí. consecuencia, Voy a seguir haciéndolo. va a seguir haciendo. Sí. ¿Cuál es la consecuencia mayor de eso? ¿A qué le teme la gente? ¿A que le toque el bolsillo? Sí, ¿A que le sí, toque el bolsillo? sí. ¿Me entiendes? Ahí la Cuando- voluntad política sería determinante, Claro doctor que Díaz sí, Filpo, claro. para que avancemos un poquito más rápido. Claro. Un poquito más rápido. Eso es correcto, pero Al un golpe presidente, patrimonial. un presidente no puede estar pendiente de cada una de las decisiones que tome un órgano del Estado. ¿eh? Lo que Por pasa- eso es que hay que aprobar el tema de las consecuencias, de obligarlo a que, por la buena o por la mala, como se dice, se cumpla con esa decisión. Pero o debe con las tener el decisiones. favor del mandatario de turno cuando se presente esa oportunidad. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, Eso es pero verdad. tampoco no podemos, porque nos quejamos de que el presidente está en todas partes. Sí, Y entonces queremos meter al presidente en todo. claro. Entonces, no puede ser así. La institucionalidad debe caminar Nelson, sola. sin la cabeza. Claro. Nelson, la mano del presidente dominicano de turno, Pues no está bien. hoy, eso. ayer, es omnímoda. Pero no está bien eso. Pero No es está una bien. realidad. Aquí hay situaciones que suceden que nunca imaginamos que el presidente de turno ha tenido nada que ver y ha Sí. sido una decisión del presidente de turno. Es una realidad también que es una El realidad. trabajo de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo lo evalúa, Rafael? Él va avanzando, va avanzando. Los tribunales van avanzando en sentido general. Van avanzando en sentido general. Pero lo que te digo, el tema de la mora y el tema de la inejecución de sentencias y este tipo de cosas, eso hay que legislar a favor de eso. Eso hay que hacerlo.
para que la sociedad pueda estar tranquila y para que Nelson sepa que cuando se apruebe un proyecto, una resolución, una sentencia que tenga que ver con Nelson, que está alquilado en una casa y no paga los alquileres y quiere seguir viviendo ahí sin pagar los alquileres, tiene que saber que tiene que recibir consecuencias. Ese es el tema, es un tema de consecuencias y aplicar eso. Doctor, el Código Civil viene por ahí que también se va a actualizar. Claro, todos los códigos se van a actualizar, tarde o temprano. Yo no te digo que en este año, pero la tendencia es actualizar todo ese tipo de cosas. Este año entra ya en agosto el nuevo Código Penal. Que tiene muchos problemas, pero Sí. eso será materia de otro día. Que va directo para el Constitucional, que tiene lagunas insalvables. Si llega al Constitucional, yo pienso que el Tribunal Constitucional lo va a devolver. No resiste el análisis. No resiste el análisis. ¿Y su Tribunal Constitucional cómo sigue, doctor? Sigue bien, sigue trabajando bien. Están trabajando bien, Sí. desde mi punto de vista. Esa es mi óptica. Han seguido la trayectoria que ustedes plantaron. La impronta que nosotros dejamos en el tribunal, ellos han seguido avanzando en esa dirección. En algunos casos han superado al tribunal viejo con el número de sentencias que han publicado y ese tipo de cosas. La calidad de las sentencias son buenas. ¿Sí? En el caso particular suyo, que permaneció 13 años, 13 añitos de su vida 13 años. en el Constitucional, si le tocara hoy empezar ese periodo nueva vez de 13 años, por primera vez, ya sabiendo lo que hizo en un periodo de 13 años, ¿variarían algunas o no variará nada su manera de caminar esa vida tan interesante que usted tuvo ahí? ¿Variaría algo? Yo creo que repetiría de manera permanente todo lo que hice, Día por día. día por día. Qué bueno. Fue todo bueno. Yo creo que Bueno, todo todo bueno lo que no puede haber sido. intenté hacer, Ah. todo lo que intenté hacer fue bueno, fue muy bueno, todo lo que intenté hacer. Y creo que todo lo que intentaron hacer los jueces que me acompañaron fueron muy buenos. Y todo lo que hicieron. Y Una cosa es el intento y otra cosa es todo lo que hicieron. Bueno, yo no te puedo decir que todo lo que hicimos fue bueno, porque hay cosas que tú la ves de una óptica, pero desde el punto de vista de nosotros hicimos lo que debíamos hacer. Desde el punto de vista del interés del país, ustedes Ahí actuaron al está, 100%. ahí está, por ejemplo, una sentencia que es una sentencia emblemática, que tiene que ver con el tema de la nacionalidad de Muy nosotros. polémica. Y nosotros decidimos votar por esa sentencia, los que votamos por ella, porque creemos en la nacionalidad del pueblo dominicano, votamos por ella, y no importó las amenazas directas, indirectas y soterradas que hubo con relación a eso. ¿Esa fue una votación unánime, doctor? No fue una. No, refrescando Hubo para que usted... disidentes. No fue. Esa Hubo fue una tre- votación hubo que se 3 votos produjo. disidentes. De 13 votaron 10. 10. Ah, ok. 10 votaron. Hubo 3. Dentro de los 10 estoy yo, y está Milton Ray Guevara, está ¿Y Justo los- Pedro Castellano, está ¿Y los Víctor otros Joaquín fueron Castellano. votos observados o en contra? Votos disidentes. Disidentes. Fueron disidentes. Sí. Muy bien razonados. Muy bien De una razonados. óptica. De una óptica jurídica muy bien ponderada, Sí, pero disidente. disidente. ¿Cuál es el principal problema, a su modo de ver, que tiene o inconveniente o tropiezo o molestia que tiene República Dominicana hoy? Difícil, ¿eh? La pobreza. La pobreza. La pobreza. Hay sitios aquí en la República Dominicana que son tan pobres como cualquier otra nación. Cualquiera Y usted tiene una medicina para eso, para combatir eso. Para combatir la pobreza, Ajá. Aquí, la que hay en República La Dominicana. distribución. la distribución. Y eso no la tiene. Entonces tú le estás diciendo a él, diga la distribución. Ah, excúsame. Y él dijo la Y distribución. está poniendo el pie porque es un pie de amigo. Casi Nelson me universal. conoce, Gregory, igual que tú. Pero, y esa distribución que ustedes mencionan, ¿es manejada, es a propósito,
o qué es lo que pasa? ¿No se puede hacer otra cosa para distribuir mejor la pobreza? La riqueza. La riqueza. ¿Y cómo? Para distribuir mejor la riqueza, no la pobreza. La pobreza está Sí, sí, distribuida. bueno, Tú no sí. puedes distribuir la pobreza, Exacto, tú puedes exacto. distribuir la riqueza. Ya, sí. Sí. O sea, esa desproporción, ¿cómo combatirla entonces, doctor? Debe haber un órgano del Estado que se encargue de eso de manera directa. No un órgano del Estado para dar fundita ni nada. Un órgano del Estado que la familia de Gregory que hermano tiene un problema y pueda acudir y resolverle ese problema que tiene, sin la necesidad de caer en el tema de la fundita reformista. Pero sigue siendo ¿Te lo paternalismo. dije? Sigue siendo paternalismo, Bueno, no importa ese- cómo. Exacto. Pero esa fundita no era mala, doctor, qué cosa, ¿eh? No, yo te Oiga digo, lo que usted viene a decir lo que al pasa, final. lo que por pasa que favor. lo que pasa es que Ajá, debemos ir eso no más era mal, esa allá, fundita. debemos ir más allá de la fundita. Yo no me pongo que sea en la fundita, pero ir más allá. Eso era Decía un mi- símbolo, de- eso era un de- símbolo, esa fundita, decía, doctor. decía mi abuela que al niño hay que enseñarlo a pescar. Eso es lo que tienen que aprender los dominicanos y eso es lo que deben aprender los funcionarios del gobierno en las instituciones que están. Enseñar a hacer la cosa para que haya una distribución. El tema es que equitativa. tenemos un paternalismo arraigado Ese, en eso de la fundita, sí. que la fundita yo Que nunca, llegaron a los partidos políticos como yo nunca me he opuesto a la fundita. Yo digo, Sí. bueno, en lo que la gente consigue que el Estado cree el ambiente para que la gente compre la fundita y no se la den, bueno, vamos a darle la fundita, pero Pero vamos a- pero exacto. eso no es permanente. Pero la Exactamente. tarjetica supera lo mismo que la Es fundita. es una fundita, Una fundita una fundita tecnológica, plástica. no, es una fundita más decente, Sí. pero es una fundita. Es una una fundita, en el fundita. fondo es una fundita. ¿Qué cosa? No es que no te den la fundita. Yo te puedo dar la fundita. Vamos a decir, Gregory, tú vas a tener esta fundita durante 3 meses, pero a partir de los 3 meses tú vas a hacer tal cosa para que te gane la fundita. Exactamente. Claro. Eso es lo que Pero debe hacer el ¿por pueblo qué dominicano. no se hace así, doctor? ¿Por qué hay millones de personas que están de acuerdo con usted? ¿Y por qué no se hace así, Porque doctor? te van a decir que el Estado no tiene dinero para eso. Te van a decir, y el Estado sí tiene dinero para eso, porque tiene dinero para otra cosa. Tiene dinero para la fundita. Exacto, tiene dinero para fundir. ¿Será que hay miedo de capacitar, de sacar de la pobreza a personas que votan? Eso puede ser, eso puede ser. No estoy tan seguro, pero eso puede ser. El clientelismo ata un voto. Sí, Porque a los muchachos, uno cuando están chiquitos, tú le dices, mira, no, vístete así, vamos allí, Claro. y mira, esto es lo que vamos a comer hoy, vamos a pasear allí. Pero porque esos muchachos crecen, que manejan como el tuyo, que manejan los dineros. Lo tú no le puedes perdiste. salir con No. eso. Tú no le puedes salir con eso. Pero el Estado lo que tiene que crear un tipo de política. No es que no dé la fundita. Gregory, tú vas a tener esta fundita por 2 meses, 3 meses. A partir de los 3 meses, tú vas a hacer tal cosa. Y tú vas a tener un sueldo por tal cosa que tú vas a hacer. Peña Gómez hablaba de eso. Un instituto de bienestar familiar. Un instituto de bienestar familiar. Sí. Que lo enseñe a esa persona a trabajar. ¿Mm? No solo a recibir. Ellos tienen que dar. Tienen que dar. Dar lo que pueden dar. Doctor, le voy a preguntar algo que si me dice, no, prefiero obviar esa respuesta. No, yo no me voy. Entonces, Seguro. yo o sea, te respondo lo que sea. Yo no tengo problema. Peña Gómez. Y tú me conoces, creo Sí, yo que sí. no tengo problema sobre eso. Peña ¿Cuántos Gómez. años pasamos juntos de regidores tú y yo? 8 y 12 ligado a la administración que yo estuve como asistente de Corporán. Mire, Mi amigo Corporán. Sí, Amigo mío era sí. Corporán. El viejo cuerpo. mire, doctor Díaz Filpo, Tremendo hombre. José Francisco Peña Gómez, si hubiera llegado a la presidencia de la República, Hubiese creado el Instituto de Bienestar Familiar. No tengo la menor duda. Muy bien. No tengo la menor duda. muy bien, lo hubiera No creado. tengo la menor duda. Muy Sí, bien. sí. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Hubiera sido buen presidente José Excelente Francisco presidente. Peña Gómez? El mejor presidente del país. Hubiese sido el mejor presidente del país. No. No tengo la menor duda. El mejor- Yo tengo, El mejor yo, hubiera sido Jacobo. sí, yo tengo la duda
si Magluta y Peña Gómez Cuadro hubiese sido mejor. No, Yo creo que Magluta hubiese ¿cómo? sido mejor, pero Peña Gómez hubiese sido buen presidente. No tengo la menor duda. Por lo menos Estoy ya- convencido de eso. Lleno de las mejores intenciones. Pero, ¿quién hablaba en este país de la teoría de la eficiencia? ¿Quién hablaba en este país? ¿Cómo? Cuando Magluta habló de eso, la gente se quedó. ¿Y de qué me están ¿Y qué es hablando? eso? ¿Qué es eso? Y hay un libro sobre la teoría de Nosotros la duramos eficiencia. media hora antes de usted llegar hablando de la eficiencia hoy de las instituciones del Estado. Sí. Magluta fue el padre de la teoría de la eficiencia en la República Dominicana. Sí, sí. Inclusive se atrevió a escribir un libro sobre eso, Sí. sobre la teoría de la eficiencia. Hay que leerlo. Ese libro. Desconocía ese, Oh, claro, Nelson. Sí. Claro, la teoría de la eficiencia. Claro. Wow. claro. La teoría de la eficiencia. Para que tú sepas. Yo digo, hubiera sido Me tremendo decía, presidente. me decía un amigo, el único defecto que tiene Jacobo Magluta es que si llega a ser presidente va a poner a las instituciones a trabajar de noche, porque él duerme demasiado. Digo, pero trabaja demasiado. Él dormía hasta la mañana, Sí. hasta la tarde, pero, Sí. pero se acostaba a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Pero trabajando. Trabajando, hermano. Trabajando. Tú cogías a las 1 de la noche para dejar Pero a a veces Magluta a trabajar. A veces me convocaba a mí a las 1 de la mañana. Y yo a las 2 de la mañana. Digo, ven acá, ven. A una ¿Qué reunión tú- a la 1. Sí, para que tú lo sepas. Ven, y a las 2 de la mañana. Oye, me decían, oye, maldito negro, ven a la 1. A la 1 de la tarde, no, de la madrugada. Tú estás loco, Yo cogía para allá, Para que tú lo sepas. como el primer guandú trabajando a esa hora. Se El acostaba a las país 5 se de la mañana. perdió el mejor presidente del país. Para mí, sí. Yo entiendo. El que sí. mejor presidente. Se lo perdió Y el el país. único culpable de que no fuera así fue el PRD. Ellos Sí. mismos. Sí, el mismo problema. Ayer hablábamos acá Ellos de, el mismo de ese problema. aspecto también. Es una maldición que ha habido en el PRD, lamentablemente. Sí, es una... Que no la ha habido hasta ahora en el PRM, que han sido un modelo de comportamiento interno. Pero Rafael hasta ahora. de Afilpo, del anterior programa y gran parte de este programa que tenemos ahora está advirtiendo la posibilidad de que ese germen también tenga su aparición. Germini. Y que Germín. resuelva con 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 abrir una, una. con una irrupción Claro. no Que esperada. la vez anterior su opinión causó mucho interés. No sé si a usted le llegó ese. Claro. Causó mucho. Es una especie de revuelo esa opinión suya. Sí. Bueno. Bueno, gracias, Rafael. Y ya acabamos, Nelson. Oh, pero ya no vamos del programa. Pero mire, doctor, usted puede volver acá más a menudo. Es que Cuando el quiera. doctor nos acusa de escabullirnos, pero quien se va del lado es él, como que hay momentos. Usted viaja mucho. A veces viajo. Ya no A está veces atado a la condición de juez, así que puede hablar cuando Claro. le dé la gana. En Colombia usted tuvo una participación muy interesante. Usted fue merecedor de una exaltación. ¿Nos puede brevemente decir qué sucedió en Colombia con usted? Bueno, en Colombia me dieron un diploma, digamos, una conferencia que tuve en Colombia, pero también me lo dieron en España. Yo tuve una conferencia en el Salón Grande de los Senadores Españoles, que fui invitado por el presidente del Congreso Español a una conferencia importante. En Colombia, lo de Colombia, tú te refieres específicamente que me dieron, me llevaron a la academia a la Academia Colombiana de Derecho Constitucional. Yo di una conferencia sobre el precedente constitucional, hice una comparación del precedente dominicano, el precedente europeo y el precedente de América Latina en sentido general y con particularidad el precedente dominicano, y hablé de eso y me dieron un reconocimiento, me hicieron miembro de la Academia Colombiana de Derecho Constitucional. En ¿Usted Colombia. tiene contacto con ellos habitualmente? Claro, claro, de manera permanente. Qué bueno eso. Ellos me invitan A propósito, bueno. ¿tenemos nosotros Academia de Derecho Constitucional acá? no la hay. No la hay. Doctor, una sugerencia, Ahí tiene doctor. Estamos en eso. Una tarea. doctor. Estamos en eso. Tiene una Estamos tarea en ahí. eso. Mira cómo se sonríe. Tiene una tarea ahí. pero- Estamos en eso. Sí. Estamos en eso. Mire, como usted sabe, este Terminamos. programa es
de usted, y es verdad, es de usted, nos sentimos muy agradados. Entonces, como es de usted, no solamente los derechos le corresponden, sino los deberes. Despida esta transmisión del programa en nombre de nosotros dos también. Despida, doctor. ¿Cuánto ha aprendido Gregory? Nelson. Bueno, Gregory, Nelson, gracias por invitarme. Este programa es mío, invítenme cuando ustedes quieran, que yo estaré aquí siempre que ustedes me inviten. Gracias a ustedes, señores. Invitado permanente, doctor. Despida, doctor. Público en general, gracias por oír de manera permanente este programa que es bien visto y bien escuchado por los dominicanos y las dominicanas. Gracias. Muy bien.